¿Cuánto dinero llegasteis a perder? No te lo voy a cuantificar, pero muchos millones de euros. Consolidados. No lo que íbamos a ganar, sino lo que ya teníamos consolidado. Al final un empresario... ¿Más de 50? Sí, más, sí. ¿En qué parcela del sector inmobiliario has ganado más dinero? Posiblemente fuera de transformación de suelo. Son operaciones mucho más significativas a nivel de importe. A partir de aquí te permiten después encadenar toda una serie de entradas de producto también. Cuando te decían que no, ¿cómo encajabas tú esas derrotas? Bueno, las derrotas encajan como una forma de aprendizaje y a veces analizas que a lo mejor el problema ha sido tuyo, de cómo has enfocado el tema, ¿no? Mi forma de entender los negocios o las gestiones siempre ha sido empatizar con quien tengo delante. No hay que perder de vista que somos personas y trabajamos con personas. Entonces, detrás de toda decisión hay un ser humano. ¿Qué le pasa a Emili Lázaro cuando vende su empresa? Buena pregunta, ¿eh? Esta tiene trampa. ¿Cómo ves Tarrasa para los próximos años? ¿Ves todavía Yo recorrido? Tarrasa siempre he dicho que es una ciudad de oportunidades. Muy buenos días, bienvenidos una semana más al podcast López & López. Hoy para mí y para Miquel es un gran honor entrevistar al referente más importante de los últimos años en el sector inmobiliario en Tarrasa. Un placer contar con nosotros con Emili Lázaro. Buenos días. Hola, buenos días, Enrique. Buenos días, Miguel. Gracias por lo de referente. Emili, ¿por qué crees que te hemos invitado? Bueno, yo creo que me imagino que me habéis invitado por lo que llegó a ser mi empresa, que la vendí hace un par de años en el mundo inmobiliario en Tarrasa y en la demarcación, ¿no? En la cual no me gustaría ser engreído ni pedante, pero sí que es cierto de que fue una empresa que marcó un antes y un después desde el punto de vista de lo que era la gestión inmobiliaria. Entender lo que era la gestión inmobiliaria, ¿no? Y si me permitís, hago un poco de historia, ¿no? Sí, si no os parece mal. Perfecto. Yo cuando vine aquí a Tarrasa, yo soy de Barcelona, nacido en Tarrasa, me saqué el título de administrador de fincas el año 83 en Madrid, en una posición. Y el año 84 decidimos conjuntamente con un socio mío, Juan Ramón Vidal, que él actualmente tiene una inmobiliaria también que se dedica al tema de la gestión en Barcelona, que es Barna 4, y es un gran profesional. Decidimos conjuntamente, después de un seminario que nos conocimos en Catalana, de iniciar un proyecto conjunto. Y inicialmente era Tarrasa-Barcelona, pero al final se decantó el tema por Tarrasa y aquí iniciamos la aventura el año 84. Una aventura que ha sido realmente apasionante, ¿no? Porque cuando decidimos el tema del mundo de la administración, el mundo de la comercialización, el mundo inmobiliario en general, es tan diferente a lo que es ahora, no solo podéis llegar ni imaginar, ¿no? O sea, las empresas de administración y hasta las de compraventa también, que eran conjuntas, ¿eh? No había mucha separación de una cosa a otra. Normalmente no estaban ni en plantas bajas, estaban en despachos, porque normalmente gestionaban patrimonio de terceros, alquiler, otras cosas, o comunidades de propietarios, y a partir de aquí, teóricamente, era como una cosa mal vista, ¿no? Porque que tú tuvieras un planteamiento en la cual vieras a aquellos propietarios acceder a un despacho si hubiera estado en planta baja desde el punto de vista de guardar la confidencialidad, ¿no? ¿Qué dirán? O mira, que él tiene tanto o tiene tanto. No era normal, ¿eh? No había, ¿no? Y a partir de aquí ya no entro tampoco en términos tecnológicos. Términos tecnológicos, ordenadores y todo el tema este de aquí, pues realmente tampoco existía, ¿no? Y entonces, claro, eso cuando eres joven, como en tu caso, Miguel, pues ¿qué pasa? Cuando eres joven tienes ideas. Y cuando tienes ideas, a partir de aquí ves que hay un mercado en la cual hay un proceso para transformar importante, ¿no? Y a fin de cuentas lo que decidimos es plantear un despacho que tuviera una visión de futuro, ¿de acuerdo? Un planteamiento mucho más abierto, ¿vale? Dar a conocer realmente y sobre todo tener más que un despacho profesional, era tener una empresa de servicios, ¿no? O sea, más que como profesional, que se entendía la profesión en aquel momento, más un criterio mucho más empresarial, ¿de acuerdo? Y un poco fue así. Si queréis me explayo más, ¿eh? Eso ya depende de vosotros. No, nos gustaría poder ver un poco la evolución y para poner en contexto, sí. ¿A qué edad empiezas tú a trabajar para otro? ¿Y a qué edad te montas para ti en ese proceso? Bueno, yo tuve una familia un poco especial. O sea, mi madre a estudiar y mi padre a trabajar. O sea, 14 años, ¿de acuerdo? Estudiando y trabajando.
A partir de aquí, para terceros en su momento, yo estuve en la banda más técnica del ramo de la carpintería, que eso venía por parte de mi padre, que tenía una empresa de carpintería. Y a partir de aquí, hasta que, venido del servicio militar, la empresa donde yo trabajaba, pues a partir de aquí, bueno, decidió cerrar, había una crisis significativa en aquella época. Y bueno, me decidí mirar el futuro a nivel profesional en el ámbito inmobiliario. Existía la oportunidad por oposición de sacarte el título de administrador de fincas y bueno, fuimos a Madrid, me lo saqué y ahí fue ya el detonante concreto de decir me voy a dedicar a este sector. Un sector del cual tenía un conocimiento muy relativo, sí con la parte de obra, ¿no? Porque yo venía un poco del mundo más de la carpintería, pero no del mundo de la gestión y tal. Pero bueno, la titulación y la posterior formación que hice yo, evidentemente, porque hay que formarse y es muy importante formarse. En aquella época era formarse más en técnicas o en temas o criterios más bien jurídicos, que es el mundo inmobiliario, ¿no? Tanto en su vertiente de propiedad vertical, que estamos hablando de alquileres, propiedad horizontal, cuando estamos hablando de comunidades de propietarios, y después todo lo que viene relacionado con el mundo de la compraventa, ¿no? Y el criterio jurídico de tipologías de contrato que pueden existir. Eso es muy importante también, documentos de compraventa, documentos de AJA, reservas y otro tipo de documentos que pueda haber. A partir de aquí, pues, con el tiempo me fui formando, digo, en otras técnicas comercial. Me acuerdo del año 86, hice un máster de técnicas de venta y marketing concreto, evidentemente también, que era muy novedoso en aquella época de aquí, pero me abrió mucho el mundo, ¿no? Desde el punto de vista de decir, bueno, pues que hay que enfocarlo determinado. Y a partir de aquí, pues, la decisión inicial de estructurar esta empresa iba vinculada en el mundo de la administración, ¿de acuerdo? Empezamos con comunidades de propietarios. ¿Pero qué edad tenías en ese momento? 23, 24, me acuerdo, enero del 84, montamos el despacho, el primero en la calle Volta. Con un socio. Con un socio, con Juan Ramón Vidal, sí, un despacho de 30 metros cuadrados, que hasta las obras las hicimos nosotros, pero claro, económicamente aquello era empezar de cero, ¿no? ¿Durante cuántos años estuviste con un socio? Allí estuvimos hasta el 85. Sí, al 85 llegamos a un acuerdo y a partir de aquí yo me quedé el 50% de la compañía. Le hicimos ya el restyling. Yo al año 85 también tomé la decisión de cambiar de ubicación de despacho. Me fui a un despacho en la Rambla de Gara, el 277, ahí delante del Museo de la Ciencia. Y a partir de aquí, allí ya iniciamos la transformación de lo que es el despacho, de ser una empresa de administración, básicamente comunidades alquileres, a integrar también todo el proceso de lo que era la comercialización. Tener en cuenta también que aquella época, para hacer comercialización de ventas o hacer el tema comercial en ventas, si no tenías la titulación de API no podías ejercerla, ¿de acuerdo? Así, el título de administrador te permitía administrar y gestionar fincas en todo su sentido, ¿vale? Y el tema de ventas no podías. A partir de aquí llega un acuerdo con un API en su momento para que me diera cobertura en el tema este de aquí. Y a partir de aquí, pues bueno, empezamos ya a hacer introducir el elemento comercial dentro de la empresa. Me acordaré toda mi vida, porque fue mi primera venta, fue un ático en la Rambla de Gara, un ático muy bonito, en la cual, pues, bueno, fue agradecido tanto por la parte del que me dio la oportunidad de gestionar aquella finca como la parte que compró, ¿no? Y a partir de aquí, y aquella operación también, conjuntamente con otra, nos permitió también hacer una evolución de despacho también para plantear nuevos cambios como hicimos posteriormente, ¿no? Pero yo creo que lo importante es el mero hecho de decir, nosotros nacimos con una idea que al ser jóvenes las ideas se van transformando cada día, es un día a día. En el mundo de la comercialización en esta ciudad, en Tagasa y en general, y hasta en Barcelona también, era un mundo muy opaco, no había una transferencia, no había una comunicación, o sea, no había unos planes de comunicación, de marketing concretos, era un tema muy cerrado, ¿no? Se llevaba como así un poco. Y nosotros vimos ahí la ventada oportunidad en el sentido de hacer una transformación importante. Primero por conocimiento, o sea, cuando tú tienes que vender tienes que tener un conocimiento realmente de lo que vendes. Y no solamente es el conocimiento en todos los aspectos de mercado o aspectos jurídicos, que es muy importante. Yo durante mi vida, la empresa, no sé, cuantificaba aproximadamente nosotros durante 40 años habremos hecho unas 40 y pico mil operaciones. Es un volumen muy importante. 40.000 operaciones es en venta, en alquiler, traspasos de todo tipo.
A partir de aquí solo tuve un problema, recuerdo fue el año 88, que se resolvió afortunadamente, pero sí que puedo estar satisfecho que durante estos 40 años, con un volumen de operaciones significativo, no haber tenido nunca ningún problema, y eso marca un poco el criterio de actuación que teníamos nosotros, ¿vale? Porque el mundo inmobiliario es complejo. Es complejo, o sea, las fincas pueden tener unas temáticas determinadas, grabadas por una serie de aspectos concretos, y te puedes encontrar con clientes que a veces no te dicen la verdad. A partir de aquí es tener muy claro que tú, cuando haces una gestión o transmites una cosa, aquel tema aquel bien inmueble que tú estás transmitiendo tiene que estar realmente sin ningún tipo de problemática, y si existiera, evidentemente, asumir la responsabilidad de solventar aquel problema, que es muy importante también en este sentido de aquí. Bueno, pues aquello nos permitió a jóvenes, formación, ver hacia dónde tenía que ir el mercado inmobiliario. Yo creo que nosotros la transformación importante la empezamos a realizar, pero yo creo que se puntualizó bien en el año 88-89. Decidimos cambiar de despacho, nos fuimos a uno en planta baja, en la calle Unión, esquina Iscla Solén, porque era un tema evidente. O sea, tú no puedes comunicar un producto si no te ven. A partir de aquí, bueno, hasta en Barcelona no había oficinas en planta baja. Tomamos la decisión de decir, vamos a una planta baja, vamos a poner unos aparadores determinados y vamos a utilizar todas aquellas herramientas que en aquella época teníamos desde el punto de vista de poder comunicar aquel producto que nosotros queríamos comercializar en venta o alquiler, ¿no? Entonces teníamos el criterio aparador, ¿de acuerdo? Y el criterio en aquella época, que hoy en día no se utiliza, evidentemente, que era el tema de los medios de comunicación, ¿no? Sobre todo en esta ciudad, el diario de Tarrasa, fundamental, ¿vale? Y después, evidentemente, otros medios de comunicación, que podía ser la radio también, que también hacíamos planteamientos determinados. Y otro elemento que también, bueno, que planteamos en su momento es los trípticos, los flyers, ¿no? Porque no podemos comunicar que tenemos un producto en venta, bueno, repartiendo en su momento. Emili, eso me interesa mucho. Para este producto que dices que teníais y que vendíais, sí. ¿Cómo era vuestro día a día para tener este producto? Bueno, el tema de... Al llevar ya en aquella época nosotros ya empezábamos a tener una cartera interesante desde el punto de vista de administración, quiere decir que ya tenías una clientela fija, pero independientemente que eso te daba un conocimiento también boca a boca, un boca a oreja también, que es muy importante. Pero a partir de que nosotros siempre nacimos sin nada. O sea, eso nos permitió no tener ningún collar, valga la expresión, ninguna retórica histórica que te condicionaba, sino que al ser joven y bueno, con ganas y creyendo que podías ofrecer un servicio diferente, te permitía la posibilidad de eliminar el concepto, pues, vergüenza, ¿no? Vergüenza o qué dirán. Sino, bueno, decir, bueno, yo tengo una empresa de servicios, quiero dar un servicio, lo quiero dar bien, profesionalmente hablando, y a partir de aquí, ¿de qué forma puedo yo ir captando, ¿no? Entonces, captar significa moverte. ¿Moverte qué significa? Pues puerta a puerta. Puerta a puerta significa detectar oportunidades de negocio. En mi caso, yo, por ejemplo, que me situé bastante en ese concepto desde el punto de vista que me especialicé aparte de llevar la dirección de la empresa, el tema de suelo, ¿no? Por ejemplo, de grandes fábricas que había aquí en Tarrasa, de qué manera aquellos suelos se podían transformar para después hacer pisos, o quién era el propietario, quién no era, el registro de la propiedad, información, siempre información. Información porque hablas con la gente y te permite tener información porque te vas al registro y te permite tener información al ser pública. Y todo eso, lo importante es trabajar esa información, ¿no? Porque al final te da quién es el titular de aquella finca y a partir de aquí cómo te enfocas tú a aquel titular de aquella finca para que confíe en tú desde el punto de vista pues te dé la exclusiva o te dé la gestión comercial. Mi secreto en su momento, y voy a ser muy franco, mi secreto, claro, esta es una ciudad bastante, bueno, que se movía muy a nivel interno. A partir de aquí, yo una de las cosas que detecté, sobre todo en operaciones grandes, hablo de vapores, hablo de temas de suelo importantes, era una sociedad muy endogámica, muy interna, en la cual pues gente o clientes de fuera no venían, ¿no? Entonces, a partir de aquí, bueno, al detectar esa cierta endogamia que existía, digo, bueno, aquí si no aportas valor, y el valor normalmente en un cliente es valor, es precio.
es precio. No hay otro valor. Y ha ido cambiando, pero en este concreto no ha cambiado en absoluto. Es precio. A partir de aquí, cuando tú enfocas un criterio de cuando valoras un inmueble y le das un criterio de valor acompañado, evidentemente, de una estrategia de cómo vas a comunicar o cómo vas a proceder a la negociación de aquel producto, eso me permitió a partir de aquí pues convencer a muchos propietarios aportando un valor significativo partiendo de la base que gente de fuera o clientes de fuera o promotores de fuera siempre podían aportar un cierto valor superior al que aquí, por costumbre, porque dominaban el mercado, a partir de aquí y tal. Y así fue realmente, ¿no? Entonces ahí descubrimos una parte del secreto. O sea, ¿cómo puedes mejorar el valor de una propiedad? Entonces, para mejorar un valor de una propiedad, puedes contar con lo que es la información local o cómo funciona tu entorno y a partir de aquí, pues eso te permite tener esa información que al final aportas más valor a la finca. Y siendo de fuera de Terrassa, ¿cómo llegaste poco a poco a estas esferas del mundo empresarial, de contactos? ¿Qué hacías en tu día a día? Fue muy difícil. Ya he dicho antes que era una sociedad muy endogámica. A partir de aquí, bueno, la pregunta recurrente, retórica era... ¿Y tú quién eres? ¿No? ¿De quién eres hijo? ¿Tú de quién eres? Claro. ¿No? Pues mira, yo soy Emilio Lázaro, que tengo una empresa inmobiliaria y tal, voy de aquí y tal. Y a partir de aquí, pues fue complicado, ¿eh? Fue complicado, pero al final, cuando eres joven no tienes vergüenza. Si la tienes un problema, ¿no? A partir de aquí, bueno, yo insistía. Y lo que decía antes, al final es el mero hecho de decir, permíteme que te comunique de qué manera pienso que tu valor... A partir de aquí tal. Sí que es cierto que al hacer esta estrategia me permitió esa barrera social que existía en su momento romperse en el momento que realicé varias operaciones significativas. Entonces, el boca a boca de aquellas operaciones significativas industriales de referencia en aquel momento de Terrassa me permitió, o porque ellos comunicaban o porque yo decía que había hecho aquello, me permitió abrir bastante las puertas en muchos sitios. Pero sí que es cierto de que había una barrera que no existe hoy en día tal como yo la viví en su momento. Ha cambiado, afortunadamente ha cambiado. Es difícil en otros aspectos, pero en este aspecto yo creo que hemos mejorado, afortunadamente. Ese clasicismo que había, esa tal, yo creo. Pero al final el tema era confiar en ti mismo, saber que podías ofrecer un producto o un servicio diferencial al que ofrecía el otro y sobre todo el tema de darle un valor a aquella propiedad que tenía que el propietario, sea empresa o particular, en un momento determinado. Sí. En el caso de que llegabais a un acuerdo y pues les vendías su casa o lo que fuese, sí. O sea, entiendo que todo perfecto, pero cuando te decían que no, ¿cómo encajabas tú esas derrotas? Bueno, las derrotas encajan como una forma de aprendizaje. Analizas el motivo por qué no y a veces analizas que a lo mejor el problema ha sido tuyo, de cómo has enfocado el tema, ¿no? Yo creo que en la vida no hay que creerse más de lo que hay que creerse, nada, porque esto es un día a día. Y a mí, os voy a contar un secreto. Yo creo que mi secreto ha sido ser como he sido yo, como soy yo. O sea, sin dar a entender más que lo estrictamente necesario, que soy un profesional, que creo que tengo el conocimiento necesario, en la cual te voy a aportar el mejor valor a tu finca y hablar como una persona. Yo creo que no hay que perder de vista que somos personas y trabajamos con personas. Entonces hay personas que compran por alegría, ¿no? Por necesidad. Hay quien vende por necesidad, ¿vale? Hay quien compra por motivación o también por ese concepto de formar una familia o hacer una empresa, o de una industria o lo que sea. Entonces, detrás de toda decisión hay un ser humano. Y yo creo que lo importante en mi forma de entender los negocios o las gestiones siempre ha sido empatizar con quien tengo delante. Empatizar significa escuchar. Escuchar. Se tiene que escuchar mucho. No te tienes que escuchar tú, sino escuchar lo que te dice la persona, tu cliente. Yo creo que eso es una de las bazas fundamentales. En el momento que tú empatizas, escuchas, a partir de aquí detectas, aquella persona comunica de una forma diferente y eso te permite también a ti comunicarte con una forma diferente, empatizas mucho más y a partir de aquí detectas realmente las necesidades de todo tipo que puede tener aquella persona. Porque empatizas en un sentido de persona, independientemente que detrás haya un criterio de negocio o un criterio profesional, se puede conjuntar las dos cosas, se pueden conjuntar perfectamente las dos cosas. Y a partir de aquí yo creo que una parte del secreto fue esta, ¿no?
empatizar, escuchar. Y si has tenido la empresa inmobiliaria durante más de 40 años... ¿Con vuestro permiso? Sí. Entiendo que esa empatía, esa confianza la has podido ir transmitiendo incluso entre varias generaciones. Explícanos alguna anécdota. Correcto, sí. Que sea interesante. Tú cuando empatizas y tal, bueno, hago un poco la reflexión también, ¿no? Nosotros íbamos a un planteamiento de profesional, pasamos a empresa. Empresa entendida desde el punto de vista como una empresa de servicios. Empresa de servicios dentro del sector inmobiliario. El sector inmobiliario es muy complejo. O sea, tienes, como decía antes, propiedad vertical, alquileres de todo tipo, individuales, fincas, industrial, parking, garajes locales, suelos, de todo. Tienes un criterio de propiedad horizontal, que es aquellas fincas que son de varios propietarios en edificio, que tiene su complejidad también. Y luego tienes toda la gama de productos, ¿no? En el ámbito industrial, en el ámbito logístico, en el ámbito comercial también, en el ámbito de oficinas. El sector inmobiliario es muy amplio. Entonces, mi idea siempre fue llevar la empresa a un criterio empresarial sin dejar de tener ese punto humano profesional, que te lo dan entonces los profesionales que trabajan contigo. Parte muy importante en cualquier estructura. Las personas que trabajan contigo, los elementos humanos. Me gusta resaltar esto de aquí, que se está perdiendo últimamente. Los elementos humanos, las personas que van contigo durante todo un camino para llegar a conseguir un objetivo que evidentemente tal, ¿no? Entonces, a tomar una decisión, tener clara hacia dónde íbamos, pasar de ser un profesional que daba un servicio concreto a crear un criterio mucho más profesional, mucho más empresarial, profesional. A partir de aquí nosotros al final tomamos una serie de decisiones, que es crear toda una serie de departamentos concretos, ¿de acuerdo? Nuestra empresa fue la única, y creo que es de las pocas que hay actualmente, que realmente tenía una serie de divisiones, una serie de departamentos que daba servicio a todo lo que es aquellas áreas que nosotros creíamos que eran interesantes. Siempre hay algunas que no tocamos, pero bueno, al final había un área de departamento de propiedad vertical, área de comunidad de propietarias, área comercial dividida en dos áreas, área de alquileres, área de ventas, departamento de postventa en el sentido de dar cobertura a todas aquellas operaciones que había desde el punto de vista jurídico, área comercial vinculada con la área de marketing, cómo comunicas todas aquellas áreas, todos aquellos productos que tú ofreces y no en el producto de aquí, área industrial, también tuvimos toda un área industrial desde el punto de vista de todo lo que son las actividades industriales, de tema de naves, tanto en venta o en alquiler. Y una muy importante también, esta la gestionaba yo personalmente, era de suelo desarrollo, ¿de acuerdo? Suelo a nivel para hacer promoción inmobiliaria, sea vivienda, sea industrial, sea logístico, de cualquier tipo de edificación que se pueda ver, como la transformación urbanística de aquel suelo, en suelos que hay que transformarlos porque son rústicos, todo lo que es el planteamiento de transformación de ese suelo. También porque era una idea estratégica, porque todo aquel suelo que al final se transforma, al final sobre aquel suelo se hace una edificación, y aquella edificación al final, si sabes gestionarlo bien, te entra dentro del aparato comercial para vender. Yo me acuerdo que, no sé, nosotros en los años antes de la crisis llegábamos a vender 1.000 viviendas al año, que es una cifra significativa, ¿eh? Vamos, no creo que se repita nunca más este tema aquí. ¿Por qué? Porque al tener esa visión global de sinergias, de sumas, cuando tú vendías un suelo, ese suelo mirabas de venderlo a un promotor que confiara en ti también, evidentemente porque funcionabas. A partir de aquí, eso te permitía vender un volumen importante de promociones, que después esas promociones también iban ligadas también con una entrada de producto de segunda mano, que también... O sea, cuando tienes una empresa global te permite cerrar el círculo, ¿de acuerdo? Y nosotros creamos una empresa que cerraba el círculo. A base, evidentemente, de dar servicios realmente en cada una de las áreas que es el sector inmobiliario. ¿En qué parcela del sector inmobiliario has ganado más dinero? Yo no trataría de ganar, o sea, el tema de ganar dinero lo veo un poco, no sé, no me gusta la definición, permíteme, Enrique, ¿eh? O sea, no, porque entonces nos tira... Como promotor, como intermediador, sí. ¿Con cuál te quedas? A ver, yo me quedo con todo. Un empresario tiene la obligación de rentabilizar. Tiene la obligación de rentabilizar y, si es posible, pagar impuestos, ¿eh? Yo siempre he dicho que soy de los que me gusta pagar impuestos, porque si pagas impuestos quiere decir que lo has hecho bien, ¿de acuerdo? A partir de aquí, yo creo que todas las áreas que nosotros tocamos en su momento las rentabilizábamos.
Tanto el área de horizontal, el área de vertical, el área de comercialización, el área de suelo. Posiblemente el área que más de esto posiblemente fuera de transformación de suelo. Son operaciones mucho más significativas a nivel de importe, ¿de acuerdo? A partir de aquí te permiten después, como decía, encadenar toda una serie de entradas de producto también. Yo creo que en su momento fue la división de suelo. Más lentas, entiendo, por el proceso con ayuntamientos. Más lentas, bueno, lenta o no, sí que tienes una lentitud por los procesos urbanísticos, pero al final, como no te dedicas a tocar una sola operación, sino que concatenas varias operaciones, siempre he dicho hay que trabajar en cadena. O sea, no puedes estar pendiente de una operación. Hay que encadenar muchas operaciones para que aquellas, durante el proceso de gestión, de comercialización y cierre, pues a partir de que tengas un número determinado que te permita ir facturando, ¿no? Pero sí, yo diría que la transformación de suelo fue la más significativa en el tema de aquí. De todas estas transformaciones, ¿cuál ha sido la que personalmente te ha hecho más ilusión? ¿Transformaciones como empresa o en el suelo? Más como empresa, Sí. no sé si lo quieres enfocar como del suelo o venta de una propiedad o algo que en tu carrera te haya hecho más ilusión. Ilusión, al final, tengo que deciros que la he tenido siempre, que es un tema que no hay que perderlo nunca. Últimamente ya no la tenía tanto, pero he tenido ilusión, porque la ilusión que es participar en aquello que al final se transforma en un producto que forma parte de una ciudad que al final tiene un elemento humano, que es una familia o una empresa, que al final utilizará aquel activo. ¿Qué más queremos? Sí, ¿Qué sí, más? sí. O sea, el mero hecho de plantearte que cualquier actividad que tú haces permite a la sociedad, en el ámbito personal o en el ámbito empresarial, que tú hayas formado parte de ese elemento, pues siempre es importante. Por ejemplo, el vapor Salaberry se está transformando. Bueno, ya están empezando. Eso es lo que gestionamos nosotros en su momento. El vapor Cortés, el vapor Castany, el vapor Galí. O sea, todo eso que en su momento, o otros sectores residenciales que se han ido transformando, todo aquello que al final era ermo, ¿no? Que no era nada, o había tenido una actividad que en su momento desapareció y a partir de aquí se tenía que transformar. El mero hecho de que tú hayas participado en una parte, sí o no, significativa de la transformación de aquello y al final haya provocado un elemento vivo en el ámbito personal o humano, porque son viviendas, o en el ámbito empresarial, porque son actividades industriales, ¿qué más motivación pues decir de yo participé de este tema de aquí? O sea, participé en la transformación de la ciudad. O sea, yo creo que una de las cosas que a mí siempre me ha motivado de mi empresa, claro, tú no dedicas a vender, que está muy bien, porque al final cumples deseos, de personas, como decía antes, que no hay que perder la vista. Pero tú cuando no solamente vendes, sino que ayudas a transformar, es tan diferente. Es que es muy diferente. Es un planteamiento totalmente diferente. Pero por todo lo que has explicado, Emili, me da la sensación de que ha sido todo como muy lineal y que ha ido todo muy bien. Me gustaría saber en qué puntos se complicó la cosa y fue un poco más difícil. Bueno, una cosa es como lo explico y otra cosa es que esto es un día a día. Todas las empresas tienen su día a día. No es fácil. No es fácil porque, claro, tú al momento que creas una empresa tomas una decisión empresarial de hacerla crecer y llegas a tener hasta 70 personas trabajando, significa con oficinas fuera. También nosotros tuvimos una época de expansión, Sabadell, Castellar, Matadepera y tal, y podríamos haber hecho más. O sea, todo esto ha sido un proceso determinado, ¿no? Y todo ese proceso determinado va ligado a ese planteamiento de servicio, de beneficio, también en este sentido, acompañado también de un componente también tecnológico, que me he dejado. O sea, me acuerdo que el primer ordenador nosotros lo montamos en el año 85, con el sistema Unix, y unos aquellos ordenadores y tal, para trabajar internamente, no en xarxa bien, pero sí, te permitía hacerlo en xarxa hasta lo que hemos llegado ahora, ¿no? En el tema este de aquí. Pues no es fácil nada. Tú al final, como empresario, yo siempre tengo muy claro una cosa, o sea, un empresario no tiene que vivir del día a día, sino de la planificación de su futuro, ¿vale? Eso es muy importante. Y uno de los temas más importantes de mi cargo, de mi mentalidad, que es lo que también me permitía tener esa ilusión, es la planificación futura hacia dónde tenemos que ir. Tanto en el ámbito de lo que es la propia empresa, con la adopción de nuevas tecnologías o no, y tal, como la adopción también de unos recursos humanos también importantes y superiores, porque son fundamentales, sino hacia dónde nos teníamos que dirigir desde el punto de vista de servicios también para el tema de aquí, ¿no?
Quiero decir que la labor es ingente, es diaria, es todo el tema. A partir de aquí, la dificultad siempre existe. Sí que es cierto de que durante toda una época Tagasa, que era una ciudad que tenía un planteamiento de posicionamiento geográfico cerca de Barcelona, eso permitía también que tuvieras una demanda que empezamos a generar, fuimos de los primeros que empezamos a generar, la atracción de clientes de fuera para el tema para que vinieran a Tagasa. Tagasa también es cierto que es una ciudad que ha estado bien comunicada y era mucho más, pero era una ciudad de precio también, de valor respecto a otras poblaciones, Barcelona, Sant Cugat, Sabadell, y eso también te permitía enfocar o trasladarte al tema este de aquí, ¿no? Y todo esto, al final lo que trasladabas era el tema de un enfoque diario, continuo, aprovechando esas circunstancias de que el mercado te permitían que vivías como una especie de oasis, porque Tagasa vivió una especie de oasis. Yo recuerdo la crisis del 90, de los 90, la crisis de las Olimpiadas, que fue muy dura. Claro. Fue muy dura. Recuerdo que nosotros no la padecimos de una forma significativa, no, continuamos creciendo, ¿vale? Continuamos creciendo. Afectó a empresas, pero nosotros no nos afectó porque, supimos enfocar el tema y a partir de aquí yo creo que ese posicionamiento geográfico de la ciudad, como comentaba, eso nos ayudó también desde el punto de vista que si analizamos el crecimiento de la ciudad, cuando vine a Tagasa éramos 160.000 habitantes, estamos ahora en 225.000, 227.000. Creo que eso también ha ayudado en el tema este de aquí. Y yo creo que básicamente era intuir, como he dicho antes, intuir hacia dónde iba el futuro, ¿no? Hacia dónde iba el mundo del futuro de los servicios. A partir de aquí, las crisis las hemos tenido también. Evidentemente, vino la crisis del sector el año 2007, 8, hasta el 2014-15, que fue un tema duro, ¿eh? ¿La veíamos venir? Sí. El alcance que tuvo, ¿teníamos la idea clara de qué alcance podía tener? No. Yo empecé a tomar decisiones en el 2006. 2006 empecé a tomar decisiones de inversión, entre otras cosas, porque nosotros también como empresa evolucionábamos también desde el punto de vista, no nos dedicamos solamente como grupo empresarial, ya no era una empresa, era un grupo empresarial dentro del sector inmobiliario, en la cual nosotros como empresa eran unas cuantas sociedades, casi 40 y algo, perdón, y que se dedicaba a todo lo que era, como decía antes, también en el mundo inmobiliario de los servicios, también en el mundo de la promoción. Nosotros dedicábamos a gestionar suelo, transformarlo, a hacer viviendas, a hacer naves industriales, toda una serie de temas concretos desde el punto de vista inmobiliario, ¿vale? En el momento que se anticipa la crisis, tomamos una serie de decisiones, que fueron acertadas también, ¿no? No quiere decir que esa crisis, que fue realmente muy profunda, porque no fue una crisis de sector, fue una crisis sistémica que evidentemente englobó al sector inmobiliario, pero básicamente fue una crisis del sector financiero, ¿de acuerdo? Sector financiero, que no supo bien. Sí, yo creo que no supo intuir qué es lo que ellos mismos habían provocado, ¿de acuerdo? Porque aquello fue una crisis totalmente financiera que de rebote, pues evidentemente el sector inmobiliario ha recibido una parte significativa, ¿no? Ahí ya no íbamos a qué íbamos a generar o a ganar o a dejar de ganar, sino que íbamos a un planteamiento más, cómo salimos de esta crisis, ¿no? De cómo tomamos decisiones desde el punto de vista de anticiparnos a un mercado en el cual no había financiación, ¿de acuerdo? Todo aquello que te habían dado te lo habían quitado. Me acuerdo yo que nosotros el año 2008, 150 ventas que teníamos se fueron para atrás todas de golpe. Todas dejaron de comprar, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, ¿cómo actúas delante de unas circunstancias de este tipo, ¿no? Pues actúas desde el punto de vista de tener mucha calma, de no dormir mucho, pero sobre todo de no precipitarte en las decisiones. Entonces, al final nosotros hicimos una reestructuración de empresas, de sociedades también, negociando con la banca. Hicimos un par de concursos, de 40 y pico, un par solamente. El otro se renegoció, se situó y estuvimos renegociando toda la transformación empresarial nuestra hasta el año 2013-14, ¿de acuerdo? Y en esta crisis, si me permites la pregunta, ¿cuánto dinero llegasteis a perder? No te lo voy a cuantificar, pero muchos millones de euros. Muchos. Consolidados. No lo que íbamos a ganar, sino lo que ya teníamos consolidado.
Al final un empresario... ¿Más de 50? Sí, más, sí. A partir de aquí, el criterio es un empresario cuando cree en él, a partir de aquí, bueno, invierte. Y las inversiones a veces son fructíferas, dan rendimiento y a veces no dan rendimiento y te equivocas. Yo me he equivocado más de una vez y sería un problema que no me hubiera equivocado porque no sería humano. Al final, quien toma una decisión de riesgo asume los dos conceptos, beneficio o no beneficio, ¿no? Pero sí, fue una época complicada en la cual, evidentemente, unas cifras considerables con el tema de... Y sobre todo, a mí lo que más me dejó en cierta medida tocado fue un proyecto empresarial. O sea, nosotros teníamos un proyecto empresarial, hasta habíamos pensado sacarlo en bolsa. Nosotros en aquella época teníamos varias sociedades con entidades financieras también, varias entidades financieras, con proyectos detrás. Había un proyecto, por ejemplo, para que ahora está de moda, de hacer vivienda pública, unas 250 anuales, que al final no se pudo desarrollar y ya teníamos suelo. La entidad financiera al final se fusionó y al final desapareció, pero bueno, había un proyecto detrás también, o sea, desde el punto de vista de hacer vivienda pública, porque entendíamos, e hicimos vivienda pública nosotros a través de una cooperativa, ahí en Lérida, 88 viviendas. O sea, había un planteamiento también social en lo nuestro también, hacer vivienda pública para cubrir aquellos aspectos del mercado, evidentemente, que lo privado no llega y lo público no hace. Y a partir de aquí, pues bueno, la transformación fue significativa, fue un proceso de tiempo realmente complicado. Fue una experiencia dura. A nivel personal, Emili, ¿cómo se supera? ¿Cómo se supera ese sin socios? Sí. ¿Qué mentalidad debe tener alguien para superar esto? Sí. El problema cuando pasan este tipo de cosas es que te das cuenta que como dicen los americanos, business to business, ¿no? Los negocios son negocios, no hay sentimientos, ¿de acuerdo? Entonces te encuentras solo. Delante de unas circunstancias, cuando va bien todos somos bonitos, todos somos guapos, atractivos, y cuando van mal, pues te quedas solo. Pues bueno, gestionar la soledad de aquel que se gestiona solo. Y las necesidades de cada una de tus sociedades también, ¿no? De tus socios o no, pues bueno, aguantar mucho, partir de la base de que, bueno, es así, negocios son negocios y mirar de gestionarlo lo mejor posible, afectar lo menos posible. Y a partir de aquí yo puedo estar orgulloso que no tuvimos ningún tipo de problema ni con personal, ni con proveedores, ¿vale? Bueno, la banca fue la única que realmente sí que tuvo que absorber parte del tema de aquí, como yo tuve que absorber mis pérdidas desde el punto de vista de aquellos activos que tuve que tener y aquel beneficio teórico consolidado que ya estaba y otro que podía haber que también desapareció en este sentido de aquí. Bueno, no fue fácil, pero no fue imposible, estoy aquí. Al final todo aquello me permitió tener una visión diferente del tema, te haces más maduro, ya no es lo mismo, ¿no? En el planteamiento determinado. A partir de aquí, pues bueno, te vuelves mucho más selectivo y bueno, mucho más consecuente con el tema, ¿no? A partir de aquí, la empresa, la que yo nací en Vidal-Gomá, Fincas Vidal-Gomá, que se dedicaba al tema de la gestión, evidentemente sí que se reestructuró más por el aparato comercial que no por el aparato de gestión, porque nosotros era una empresa que continuaba creciendo en el mundo de la gestión y a partir de aquí la crisis le afectó relativamente más que por la división comercial, que sí, no por la división de gestión, porque la gestión bien hecha y bien de esto, nosotros, claro, a llevar comunidades de propietarios, un número muy importante, 1000 y pico de fincas de alquiler en la ciudad de Tarrasa, eso te permitía, pues evidentemente, desarrollarte un tema. Bueno, se hizo toda la transformación, bueno, hasta que llegó el año 2022 que tomé una decisión. Pero, ¿qué hago yo? ¿No? Y tomé una decisión, y os voy a ser muy francos. Uno, cuando la ilusión ya no es la misma, cuando un mercado que evoluciona de una forma diferente, una persona, si yo siempre he dicho, que puede ser el creador de su obra o el destructor de su propia obra. Y después de una batalla durante 40 años, francamente, a nivel familiar también, yo tengo una hija que se dedica a otras actividades, bueno, me hizo una reflexión interna. El mercado está cambiando, las dinámicas que tuvimos nosotros en su momento son totalmente diferentes. El criterio digital, el mundo online, el mundo digital, el mundo de las redes, TikTok, estamos haciendo un podcast, ¿no? Bien, yo he hecho entrevistas bastantes, ¿vale? Podcast me parece que este es el segundo, ¿de acuerdo? A partir de aquí, la forma de comunicar, la forma de gestionar, en el ámbito también laboral, cómo funciona el mundo laboral. Yo siempre he dicho que he querido tener personas a mi lado.
Personas significar una empresa es tenerlas aseguradas, tenerlas todo en regla, ¿no? Hoy en día funciona totalmente diferente esto, ¿no? El tema, bueno, a partir de aquí, bueno, conmigo mismo tuve una reunión interna conmigo mismo, que hay que hacerla de cuando en cuando, y dijo, yo creo que después de 40 años de haber pasado cosas realmente muy intensas, realmente muy bonitas, de haber creado, de haber descreado, que es lo peor cuando descreas, llega un momento de decir, hasta aquí he llegado, vamos a buscar un planteamiento totalmente diferente a nivel personal y a nivel empresarial. Y tomé la decisión de vender mi empresa. Y la tomé básicamente por esto, ¿no? O sea, yo creo que uno tiene que ser consecuente, es decir, he llegado hasta aquí, es una empresa que tiene posibilidades de transformarse, evidentemente tal, pero ya no me toca a mí hacerlo. Y bueno, es una decisión que no es fácil, no es nada fácil. Pero cuando piensas en ti, piensas en tus personas, en tu personal, tus profesionales, piensas evidentemente en tus clientes, porque hay que pensar en tus clientes, te llega a decir lo mejor es ceder el testigo, englobado en un proyecto que sea diferente, porque estamos en un ambiente diferente o en un mundo diferente. Y me explico. En el mundo de la comercialización, hoy en día puedes trabajar tú solo. Te coges, bueno, te formas evidentemente, te titulas porque hay que titularse y a partir de aquí, pues bueno, utilizas todos esos elementos que tenemos hoy en día de comunicación y a partir de aquí puedes empezar a desarrollar tu cadena determinada, ¿no? Vendo, compro y a partir de aquí gestiono, asesoro. En el mundo de la administración, no. Hay que tener otro tipo de conocimientos, hay que tener tal. Aparte de que estamos en un mercado que es muy atomizado y si os dais cuenta, la propia economía nos lo va llevando. Hace 15 años había 60 y pico de entidades financieras. ¿Cuántas quedan? Hace años había no sé cuántas entidades aseguradoras. ¿Cuántas quedan? Hace años había muchas cosas. Hay un criterio de concentración por eficiencia y por rentabilidad. Quiere decir que el mercado nuestro, tanto es un ambiente administrativo de administración como el tema comercial, se está produciendo de una forma imparable una concentración, ¿de acuerdo? Y eso se va a notar. Entonces nos vamos a encontrar que con el tiempo habrá grandes empresas de administración y de gestión y habrá pequeños formatos liberos, no en el campo de la administración, pues pocos habrá, ¿vale? Más en el ámbito comercial. Viendo que eso iba esos cambios iban, la introducción ya no entraba ya en ese tema, pero la intuición de la inteligencia artificial también nos comportará a un planteamiento de cambios también muy significativos. El criterio de esfuerzo mental, desde el punto de vista, me hizo ser consecuente conmigo mismo y decir, tengo una empresa bien posicionada, con una buena marca, con grandes profesionales que están con ellas, con grandes clientes, y a partir de aquí creo que se merecen todos, y yo también, voy a ser egoísta en este tema, y yo también voy a venderla, porque francamente, y estoy satisfecho de no es lo mismo cerrar que vender. Y a partir de aquí, pues, bueno, transmitir la empresa a otra empresa, un grupo que opera, Altena actualmente, que yo creo que tiene un planteamiento empresarial muy interesante. No es un ámbito que también importante, no es un ámbito local, sino que es un ámbito nacional, como nacional no hablo de Cataluña, sino a nivel español, ¿vale? En la cual, pues yo creo que al final un poco las empresas como la que tuve yo irían por este tema de aquí. ¿Y se puede decir por cuánto vendiste la empresa? No. Bien. Bien. Pero bien, no solamente económicamente, sino porque también mi gente, me permito expresar, mis profesionales al final están dentro de otra empresa con un planteamiento de criterios de como tuve yo durante muchos años de futuro con objetivos claros. Yo creo que lo importante es esto. ¿Qué le pasa a Emili Lázaro cuando vende su empresa? ¿Cómo se encuentra? ¿En qué punto? Buena pregunta, ¿eh? Esta tiene trampa. Bueno, cuando vendes tu empresa, yo me había preparado. Yo, a nivel empresarial, si me permitís, no hago gestión para terceros, que lo he hecho durante toda la vida, pero bueno, evidentemente no he dejado el sector, mucho más tranquilo. Yo me dedico al ámbito de la inversión y la promoción inmobiliaria, ¿de acuerdo?
A partir de aquí, en promoción inmobiliaria en el sentido de, bueno, desarrollar promociones de inmobiliarias, de pisos, básicamente pisos, ¿vale? Ya no entro en criterios ni comerciales, ni industriales, ni tal. Y a partir de aquí, pues bueno, ahora estamos desarrollando actualmente un par aquí en Tajasa. Hemos desarrollado y tenemos para desarrollar unas cuantas. Y a partir de aquí, inversión son todos aquellos productos que en un momento determinado, con una transformación coherente, le puedes sacar un valor diferencial con respecto a ese producto. Y en el ámbito personal, pues por mucho que te prepares, no te prepares. Son 40 años haciendo, bueno, y creando. Cuando vendes, pues te quedas como solo. Pierdes una parte de ti, ¿no? Yo es como decía, parece que mi hijo mayor se ha ido, porque claro, sigo 40 años contigo en el tema este de aquí y te quedas bien económicamente, pero la vida no solamente es economía, no solamente es un criterio material, pero tienes un cierto vacío interno. Que por mucho que te hayas preparado y hayas dicho, no te lo has preparado nunca del todo. Entonces, a partir de aquí, pues bueno, eso significa, pues bueno, empezar a trabajártelo. En mi caso, pasar una depresión, que pasé una depresión también, en el tema superada afortunadamente. Y a partir de aquí, bueno, buscar nuevas motivaciones en la vida, porque claro, el momento que tú sales de una motivación fundamental, la vida son muchas más motivaciones, que no quiere decir que no las tuvieras, pero sí que enfocas tus objetivos hacia otro tipo de criterios que ya no son tan económicos. A Miquel sí que le toca porque es joven, ¿vale? Pero son más de otro tema desde el punto de vista más personales, porque al final cuando tú te dedicas al desarrollo empresarial, tu foco está al 100% en aquella actividad. Y entonces te preguntas, bueno, ¿y tú como persona qué? Es una pregunta que no nos hacemos muy a menudo. Yo creo que evadimos preguntarlo, ¿no? Nos escudamos en nuestros éxitos, nos escudamos en el criterio económico, soy tal, soy cual, y a partir de aquí pues no eres nadie más que tú mismo que no te has analizado internamente cómo quieres ser, ¿no? Bueno, yo estoy en este proceso de estudio interno mío, ahora estoy haciendo un curso de escritura de no ficción en el Ateneo de Barcelona que me está motivando mucho y es una experiencia nueva y bueno, trabajando para mi interior. Yo ahora lo importante es esto de aquí, porque al final de la vida, ¿cuándo lo has hecho, no? Sí, sí. ¿Cuándo has proyectado tú como persona interiormente pues, aquello, no lo que piensan los demás o lo que tú piensas que pueden pensar los demás, sino lo que tú realmente piensas que has evadido de responderte durante muchos años? Claro, qué difícil tiene que ser, Emili. Más difícil que llevar la empresa. Correcto, y más en el sector inmobiliario donde has sido un referente, donde sí. Incluso tu competencia te consideraba un tiburón del mundo inmobiliario. Acabar con el personaje y luego encontrarte con la persona. Sí. ¿Estás en esta Estoy en este proceso, sí, bien, ya digo, pasé una depresión, pero bueno, de todo eso sale la vida, si hay voluntad. Si tienes un entorno que evidentemente te facilita y te apoya en el tema este de aquí. Y a partir de aquí, pues bueno, yo creo que la vida es mucho más que el ámbito empresarial, es mucho más. Y a partir de aquí, cuando la vida ha llegado y ha hecho un planteamiento y ha transformado en parte el sector, ha transformado el sector en el sentido de aquí, lo ha actualizado, o sea, se ha adelantado a un criterio de cambio, que es lo importante, es intuir hacia dónde van los mercados, que es la gran pregunta hoy en día, hacia dónde va el tema de aquí, que tiene una difícil respuesta, como difícil la tenía también en aquella época. ¿Qué más puedo pedir? Claro. ¿Cómo ves Tarrasa para los próximos años? ¿Ves todavía Yo recorrido? Tarrasa siempre he dicho que es una ciudad de oportunidades. El mero hecho de que tenga una ubicación estratégica importante, un stock de suelo significativo en los ámbitos industrial, logístico, residencial, un nivel de comunicaciones cada día mejor. Tenemos ahora el cuarto cinturón bajo Llobregat, 5 minutos, la ampliación hacia Sabadell y la posterior hacia Granollers y se hace al final. Tarrasa es una ciudad de oportunidades. Es una ciudad que más a más tiene un elemento muy importante, tiene historia. O sea, cualquier ciudad sin historia no tiene futuro. Y esta ciudad tiene historia, ¿vale? Y es la historia de todos los que hemos pasado por aquí, nacidos o no nacidos aquí, que hemos contribuido a transformar a lo que es la ciudad que es hoy en día, ¿vale? Entonces yo auguro un planteamiento de futuro muy importante.
siempre y cuando estratégicamente, que esto sí que a veces veo hacia dónde vamos, estratégicamente tengamos claro hacia dónde vamos, ¿vale? Yo participé en su momento en un plan estratégico determinado y hace muchos años, bueno, cuando estaba Prointesa y tal, y esto lo otro, y he participado estando en varias instituciones, como he estado en el gremio de la construcción, adscrito a la CECOP y en la Cámara de Comercio también el tema este de aquí, la cual estuve hasta hace un par de años y tuve la suerte de contribuir a la transformación también de la Cámara de Comercio en ese espacio. Si no lo conocéis, os invito a que lo vayáis a conocer, de coworking, el único en la ciudad que existe hoy en día para empresas de nuevo cuño, o Protex o tal, o para nómadas digitales también, ¿no? Que es otro elemento determinado también de tener un edificio de referencia en el Vallés para la nueva economía en el tema este de aquí, ¿no? Y en otros ámbitos que he estado, ¿no? Me olvidaba uno, ¿no? Fui el presidente y fundador, dejé la presidencia hasta hace 2 años, que era el clúster de servicios inmobiliarios, empresa configurada hoy en día por varias multinacionales, empresas de estos servicios, aglutina unas 60, 70 empresas, domiciliadas en Barcelona, en el ámbito... Y lo formé por eso mismo que os decía antes, ¿no? O sea, yo la pregunta que me hacían, mi sector, mi empresa, ¿hacia dónde la tengo que dirigir? Mi capacidad de visión era la que era. ¿Qué mejor forma que aglutinar a tu competencia? Pero la competencia vista como elemento de suma, no como elemento de resta. Es que aquí que nos equivocamos muchas veces. La competencia siempre es importante, llegar a acuerdos con ellas, porque al final puedes sumar, ¿no? Y a partir de ahí, o sea, ¿hacia dónde tenemos que ir? ¿Qué mejor visión que si aglutinamos toda una serie de empresas vinculadas a otro sector, más otros sectores del mundo del sector inmobiliario, para que entre todos podamos tener planteamientos de visión, de aportación de ideas, de desnudarnos diciendo que, hostia, tengo un problema saber por qué no tenemos que desnudarnos. Y a partir de aquí, y saber comunicar aquellas inquietudes, porque seguro que como personas todas tenemos, y entre todos formar o configurar unas nuevas expectativas para la creación de nuevas dinámicas, nuevos servicios, nuevas formas de comunicarte con tu cliente, porque al final no dejemos de perder de vista una cosa. Detrás de toda empresa, detrás hay un cliente, hay una persona, un ser humano. Esto es muy importante. Totalmente de acuerdo. Antes de acabar, Emili, me gustaría hacerte una pregunta un poquito más personal. Sí. ¿Vale? En cuanto al sector inmobiliario, te considero un referente para mí y me gustaría saber quiénes han sido tus referentes en todo este camino. Mira, yo cuando empecé esto, yo soy de Barcelona, había estudiado la Academia Alpe, que estaba en la Gran Vía entre Garibay y Muntaner, Forcadell. Yo me acuerdo que veía Forcadell, una empresa grande y tal, y pues, me lo quedé mirando así. Es curioso, yo no había pensado todavía en el mundo este de aquí, pero yo creo que fue un referente. Fincas Forcadell fue un referente, una empresa de servicios globales, en la cual, bueno, lo que yo creé posteriormente, y a partir de aquí, para mí fue el referente. Sí, sí. Y después referentes, pocas más he tenido, ¿eh? Individuales, de persona, alguna persona que te haya marcado. Al final el referente me lo hizo yo, de persona, como personas, pues todas las personas que han pasado por mi alrededor. Es que no me gustaría concretar, no, porque todas las personas al final me han aportado algo de conocimiento. Yo he aprendido de las personas. Como mejor se aprende, evidentemente, estudiando te formas. Pero al final hablamos con personas. La mejor formación es el contacto humano con las personas. Todas en general, ¿no? Bueno, me gustaría hacer alguna mención específica, que esta sí que me marcó en su momento. 2, 3 personas que sí que marcaron en su momento. Una fue Adrián Termes, de Inmobiliaria Terva, un gran empresario, una gran persona, que supo confiar en mí. Y Inmobiliaria Terva, ahora no existe actualmente, no por posibilidades que podía ser, sino bueno, por el motivo que sea. Me marcó mucho, ¿vale? Joan Agut también, de la empresa Agut, también me marcó mucho, fue una persona de referente también en su momento. Yo creo que me marcó mucho. No sé, es que podía hablar de tantas personas, no sé, todas en general. Pero estas dos básicamente sí que en sus momentos de inicio supieron confiar en mí. En aquel mundo endogámico vieron algo en mí. Y yo creo que lo que vieron es que les aportaba juventud, ganas, y ellos me aportaban experiencia. Hicimos un win-win.
Esto es muy importante, saber escuchar y que tú puedes transmitir, porque al final todos buscamos algo de la otra persona. Y para ir acabando, Emili, una pregunta que les hacemos a todos nuestros invitados. ¿Qué debería tener Terrassa a nivel político? ¿Qué cambios necesitamos para seguir siendo referente, para hacerlo todavía mejor? Son respuestas que le trasladaremos al actual alcalde Jordi Ballart. Yo creo que lo importante a nivel... A ver, yo creo que Jordi tampoco lo hace a su estilo de política, ¿vale? Pero pienso de que hay que tener más ambición. Hay que tener en cuenta los temas sociales, peculiaridades que existen en la ciudad, que hay una problemática determinada. Pero yo creo que es muy importante tener claro una visión no solamente de ciudad, sino de entorno y global. Yo creo que aquí sí que falta una definición clara de qué queremos ser de mayor, ¿no? O sea, de trabajar de un día a día solventando problemáticas determinadas, ser capaz de aglutinar a los referentes de la ciudad, ¿vale? Patronales, temas económicos, vecinales también, para definir estratégicamente qué queremos ser de grandes. Porque, a ver, nosotros, yo siempre he dicho una cosa, hablamos de centralismo, ¿no? Centralismo en Madrid, no. Centralismo existe en todos los sitios. El centralismo de Barcelona es algo realmente espectacular. Todo pasa por Barcelona. Pero al final Barcelona no podría ser lo que es si no nos tuviera nosotros. La gente dónde va a vivir, las industrias dónde van, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, yo creo que lo importante, yo le diría a Jordi, decir, o sea, ¿qué posicionamiento queremos tener nosotros dentro de una gran área económica como Barcelona como referente? Somos capaces de participar dentro de ese planteamiento futuro de coliderazgo, de descentralización, ¿vale?, para el futuro de lo que es el entorno, ya no de Cataluña, sino del área económica en la cual nosotros estamos, y de Cataluña, evidentemente, que también, ¿no? Sí. Y yo creo que es que queremos ser de mayores. ¿Y cómo aprovechamos las oportunidades que nosotros tenemos como ciudad? Porque las tenemos. Qué bueno, se lo trasladaremos de tu parte. Sí, sí. Emili, creo que ha quedado una entrevista más que completa. Seguro que si te apetece nos veremos para la parte 2. Cuando queráis. ¿Quieres añadir algún...? No, añadir nada. Desearos el mayor de éxitos con esta aventura que está ahí y tal. Y bueno, a ti, yo ya Rec, ya hace tiempo que te conozco, ¿no?, pero sobre todo a tu hijo, Miguel, que tenga los máximos éxitos posibles. Muchas gracias, Emili. Muchas gracias. ¿Vale? Gracias. Que vaya todo muy bien. Y para no perderos nada, López and López. Hasta la siguiente.